Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N turca y el salseo de las telenovelas se encuentran. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque, madre mía, lo que les traigo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos hacen temblar las redes sociales y desatan pasiones incontrolables. Vamos a desentrar más menos los últimos rumores con lupa, las indirectas que se lanzan por Instagram, esas migajas de pan que nos dejan en cada entrevista, los guiu más menos os y las eu más menos ales que interpretamos con la fe de un creyente. En fin, vamos a analizar meticulosamente si realmente Can Yaman lo ha vuelto a hacer y es ese secreto revelado de Demet que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en la boca y el alma en vilo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, especulaciones, teorías conspirativas y anhelos irrefrenables, les pido un favor enorme, un gesto de amor que me llena el alma. Si son tan fans como yo de esta pareja IQ superíndice 3 Nika, o simplemente les encanta el drama turco con su intensidad, sus giros inesperados y sus romances apasionados, suscríbanse al canal. No se olviden de darle clic a la campanita, ese pequeño más menos o voto superíndice 3N que les abre las puertas a un mundo de emociones y primicias, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo cargado de salseo, exclusivas, Ana copyright lisis profundos y por supuesto, mucho amor por nuestros galanes y heroa copyright nas turcas. Prometo que no se van a arrepentir, se los firmo con sangre otomana. Ahora supu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, a como superíndice 3 densen sus sofu ds, arrimen una almohada mullida, preparen su copyright turco bien caliente, agarren sus palomitas, sus nachos con queso, sus dulces favoritos, lo que les du copyright la gana. Porque esto es tú que arde, esto va a ser un viaje apasionante, lleno de sorpresas, revelaciones y, Q copyright n sabe, tal vez hasta alguna que otra confirmación superíndice 3N. A ver, por du superíndice 3D empezamos. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos estrellas fulgurantes, dos personalidades arrolladoras, dos talentos innegables y sobre todo, una química en pantalla que traspasa la televisión superíndice 3N, que derrite los corazones, que enciende la imaginación superíndice 3N y que nos hace creer en el amor verdadero. Su romance, ese rumor que nunca fue confirmado oficialmente pero que todos dimos por sentado, durante el rodaje de Erkenci Quay, fue el combustible que encendió superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo, que nos unió superíndice 3 en una sola voz, que nos hizo son más menos ar con un final feliz de cuento de hadas. Fotos robadas, miradas CU superíndice 3 mplices que lo decuan todo, gestos cariu más menos osos que no dejaban lugar a dudas, sonrisas que iluminaban el universo entero. Todo apuntaba, con la fuerza de un destino inevitable, a que el amor había florecido entre ellos, que Cupido había lanzado sus flechas certeras y que dos almas gemelas se habían encontrado en el set de filmación superíndice 3N. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, ese universo paralelo donde la realidad se mezcla con la fantasía, donde los sueños más menos o se hacen y se deshacen a la velocidad de la luz, donde la fama puede ser un arma de doble filo, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. Tras el final de la serie, cuando las cámaras se apagaron y los reflectores dejaron de apuntarlos, los rumores de una supuesta ruptura comenzaron a circular con la velocidad de un reguero de superíndice 3 Bora. Algunas fuentes, esos informantes anu superíndice 3 nimos que siempre saben de la cuenta, afirmaban que las agendas apretadas de ambos actores, repletas de compromisos y proyectos internacionales, les impeduan mantener una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y estable. Otras, muese incisivas y maliciosas, apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, a choques de ego, a incompatibilidades irremediables que habrían dinamitado el romance desde sus cimientos. Lo cierto es que de un día para otro, como si un mago malvado hubiese lanzado un hechizo, dejaron de aparecer juntos en público y sus interacciones en redes sociales, ese escaparate virtual donde las celebridades exponen su vida privada, se volvieron esporu. Dicas fa copyright as casi inexistentes. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la trama se complica, donde los personajes revelan sus verdaderas intenciones, porque a pesar de que han pasado aún más menosos desde que Erkenci Quay llegara a su fin, desde que la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial bajara el telu superíndice 3N, el fantasma de Can y Demet, esa leyenda romántica que nos negamos a olvidar, sigue rondando el corazón superíndice 3N de sus fans, alimentando nuestras esperanzas, inspirando nuestras fantasías. Cada publicación superíndice 3N que hacen en sus redes sociales,
cada entrevista que conceden a los medios, cada movimiento que realizan en su vida privada es analizado con lupa por un EU copyright cito de detectives aficionados, en busca de alguna seu más menos al de algún indicio, de alguna prueba irrefutable que indique una posible reconciliación superíndice 3N, un reencuentro predestinado, un nuevo capítulo en su historia de amor. Y precisamente en las últimas semanas, como si el universo conspirara a nuestro favor, las alarmas se han disparado, las sirenas han sonado con fuerza, los corazones han comenzado a latir mu sru pido. Primero Can llaman ese galur n que nos roba el aliento con cada aparicio superíndice 3n, publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram, esa red social que se ha convertido en el campo de batalla de los rumores, luciendo un look muy similar al que utilizaba durante la ucondiéresis copyright poca de Erkenci Kwai. ¿Coincidencia? Por favor. No subestimen nuestra inteligencia. Unas horas después copyright S, como si estuvieran conectados por un hilo invisible, Demet, nuestra heroa copyright na de ojos de gata, subió superíndice 3 una historia a su cuenta en la que se podía escuchar de fondo una canción superíndice 3N que formaba parte de la banda sonora de la famosa serie. ¿Una simple casualidad? De ninguna manera. Esto huele a reencuentro, a segundas oportunidades, a un amor que se resiste a morir. Pero la cosa no se queda au, no nos conformemos con migajas. Hace unos días Can concedió superíndice 3 una entrevista a un medio italiano, donde goza de una popularidad inmensa, en la que al ser preguntado por su relación superíndice 3N con Demet, respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática, con un brillo travieso en los ojos. Demet es una persona muy especial en mi vida. Guardamos muy buenos recuerdos juntos. Madre moa Q copyright declaración superíndice 3N. Una respuesta ambigua, evasiva, que no aclara nada pero que lo dice todo, que por supuesto, no hizo Moon ese que alimentar las esperanzas de los fans, que nos hizo show más menos ar con un amor eterno, que nos confirmó superíndice 3 que la llama sigue viva. Y ahora, llegamos al plato fuerte, al quid de la cuestión superíndice 3N, al supuesto secreto revelado de Demet, esa bomba que podrá cambiarlo todo. Rumores cada vez más insistentes, apuntan a que Demet podrá estar trabajando en un nuevo proyecto que la volverá a unir con Can Yaman. Su copyright suena demasiado bueno para ser verdad, parece un sueño más menos o inalcanzable, pero recuerden que en el mundo del espectáculo todo es posible, que la magia existe y que los milagros ocurren. Se habla de una nueva serie, que nos mantendrá apegados al televisor noche tras noche, de una película, que nos hará suspirar en la oscuridad de la sala de cine, incluso de una campau más menos publicitaria, que inundará las calles con sus rostros perfectos. Nada confirmado por supuesto, pero la fuente que ha filtrado esta información superíndice 3N, un pajarito de confianza que siempre acierta, es bastante fiable, a su que crucemos los dedos y pidamos a Alu que nuestros deseos se hagan realidad. Pero Q copyright dice Demet al respecto. Q copyright opina ella de todo este revuelo. Pues bien, en su última aparición superíndice 3N publica, durante un evento Venu Copyright Fico donde demostró superíndice 3 su corazu superíndice 3N de oro, la actriz fue abordada por un grupo de periodistas, esos buitres de la información superíndice 3N, que le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can. Demet con una sonrisa nerviosa, con un rubor en las mejillas, se limitó superíndice 3 a responder, nunca digas nunca. Eureka. Bingo. Esa es la confirmación superíndice 3N que vamos esperando. Una frase que para muchos es la confirmación